Cuando Lucía Torres empujó la puerta de cristal de Importaciones Ferrer después de 15 años de ausencia, el hombre sentado en la recepción palideció como si hubiera visto un fantasma. Era Javier Ferrer, el mismo que una vez la había echado de su oficina con las palabras más crueles que jamás le habían dicho: una mujer embarazada es un lastre para esta empresa. Ahora él estaba detrás del mostrador, con una placa que decía recepcionista, y ella entraba con tacones de diseñador y una carpeta que contenía los documentos de compra de toda la compañía. Pero esta historia no es solo sobre venganza dulce o justicia poética. Es sobre una mujer que convirtió la humillación más profunda en el combustible de un imperio, que transformó las lágrimas de desesperación en una marca nacional, y que demostró que a veces el mejor castigo para quienes te subestiman no es destruirlos, sino superarlos tan completamente que terminen trabajando para ti. Y todo comenzó con un despido, un embarazo, y una receta de galletas de su abuela. Esta es la historia real de Lucía Torres, una mujer de Valencia que fue despedida de su trabajo por el crimen de estar embarazada. En 2008, cuando el mundo se desmoronaba en crisis económica, ella se desmoronó de una manera aún más personal. Sin dinero, sin pareja, y con un bebé en camino, parecía que su vida estaba destinada al fracaso. Pero lo que su exjefe Javier Ferrer no sabía es que acababa de crear a su peor pesadilla, una mujer sin nada que perder y todo que demostrar. Lo que estás por escuchar te hará creer en las segundas oportunidades, en el poder de la determinación, y en que la vida tiene formas misteriosas de equilibrar las injusticias. Pero antes de comenzar, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos estás escuchando? ¿Qué ciudad? ¿Qué país? Me encanta saber que estas historias viajan por el mundo contigo. Y quiero mandar un abrazo enorme a Carmen desde Buenos Aires y a Miguel desde Barcelona, que nos acompañaron en la última historia. Gracias por estar aquí, de verdad. Ahora sí, vamos a Valencia. Al año 2008. Al día en que todo cambió para siempre. Lucía Torres tenía 26 años cuando descubrió que estaba embarazada. Era octubre de 2008, y el mundo acababa de entrar en la peor crisis financiera desde la Gran Depresión. Los noticieros hablaban de bancos quebrando, empresas cerrando, familias perdiendo sus casas. Pero para Lucía, sentada en el baño de su pequeño apartamento en Valencia mirando la prueba de embarazo positiva, el mundo ya se había derrumbado de una forma mucho más personal. El padre, Marcos, su novio de 3 años, había dejado claro su postura 2 semanas antes cuando ella mencionó la posibilidad de estar embarazada. Si estás esperando que me case y juegue a la familia feliz, estás completamente loca. Tengo 28 años. No estoy listo para esto. Y había hecho las maletas esa misma noche. No respondió sus llamadas después de eso. Así que ahí estaba Lucía, sola, embarazada, en medio de una crisis económica, con un salario de secretaria que apenas le alcanzaba para su propio alquiler. Pero tenía un trabajo estable en Importaciones Ferrer, una empresa mediana que traía productos asiáticos para distribuidores españoles. Llevaba 3 años ahí. Era eficiente, puntual, confiable. Su jefe, Javier Ferrer, hijo del fundador y nuevo director general, siempre la había tratado correctamente. Profesional. Distante, pero justo. O eso pensaba ella. Lucía esperó hasta el segundo mes para decírselo. Necesitaba asegurarse de que todo iba bien con el embarazo antes de comunicarlo en el trabajo. Una mañana de noviembre, tocó la puerta de la oficina de Javier con el estómago hecho un nudo de nervios. Adelante, sonó la voz desde adentro. Javier Ferrer era un hombre de 37 años, con trajes caros que no lograban ocultar una personalidad mediocre. Había heredado la empresa de su padre 2 años antes y desde entonces vivía obsesionado con optimizar costos y maximizar eficiencia, frases que había aprendido en un MBA de fin de semana y que repetía como mantras sagrados. Javier, necesito hablar contigo, comenzó Lucía, cerrando la puerta detrás de ella. Él no levantó la vista de su computadora. Tengo 5 minutos antes de una reunión. Estoy embarazada. De 2 meses. Ahora sí levantó la vista. La expresión que Lucía vio en su rostro no fue de sorpresa ni de felicitación. Fue de algo mucho peor, molestia. Como si ella acabara de informarle de un problema logístico que iba a complicar sus planes. Ya veo, dijo finalmente, reclinándose en su silla con los dedos entrelazados sobre el escritorio. ¿Y el padre? No está en la ecuación. Entiendo. Javier se quedó callado por un momento que se sintió eterno. Mira, Lucía,
Voy a ser honesto contigo porque te aprecio y creo que mereces transparencia. Lucía sintió que el suelo comenzaba a moverse bajo sus pies. Conocía ese tono. Era el tono de las malas noticias disfrazadas de consideración. Estamos en crisis. Lo sabes. La empresa está haciendo recortes. Y francamente, una empleada que va a necesitar baja por maternidad, que luego va a estar ausente cuando el niño se enferme, que va a tener la cabeza en otro lado, no es algo que podamos permitirnos en este momento. ¿Me estás despidiendo? La voz de Lucía salió más aguda de lo que pretendía. ¿Por estar embarazada? Eso es ilegal, Javier. No te estoy despidiendo por estar embarazada, respondió él con una calma que resultaba más insultante que los gritos. Te estoy despidiendo por baja productividad. Llevo meses notando que tu rendimiento ha disminuido. Errores en documentos, retrasos en respuestas. Esto no tiene nada que ver con tu estado. Eso es mentira. Lucía sintió las lágrimas quemando sus ojos, pero se negaba a llorar frente a él. Mi trabajo ha sido impecable. Puedes revisar mis evaluaciones de los últimos 3 años. Las evaluaciones son subjetivas. Y como director general, tengo la prerrogativa de tomar decisiones de personal basadas en las necesidades actuales de la empresa. Se puso de pie, señalando que la conversación había terminado. Recursos Humanos te contactará para los detalles de tu liquidación. Puedes terminar la semana si quieres, o irte hoy. Como prefieras. Lucía se quedó paralizada, mirando al hombre que acababa de destruir su vida con la misma expresión que usaría para despedir a un proveedor ineficiente. No puedes hacer esto, susurró. Tengo derechos. Hay leyes. Por supuesto que las hay. Y si sientes que tus derechos han sido violados, tienes todo el derecho de buscar asesoría legal. Javier abrió la puerta de su oficina, una clara señal de que debía irse. Pero déjame ahorrarte tiempo y dinero. Los abogados son caros, los juicios son largos, y francamente, ¿quién va a contratar a una mujer embarazada en medio de una crisis económica mientras está envuelta en un proceso legal con su antiguo empleador? Piénsalo. Y ahí estaba. La amenaza implícita. Si luchaba, sería marcada como problemática. Nadie la contrataría. Quedaría completamente sola. Lucía salió de esa oficina con las piernas temblando. Fue directo al baño, cerró la puerta de un cubículo, y finalmente se permitió llorar. No llantos silenciosos y dignos. Sollozos profundos que salían desde un lugar que no sabía que existía dentro de ella. Sollozos de humillación, de miedo, de injusticia absoluta. Cuando finalmente logró calmarse, se miró en el espejo del baño. Ojos rojos, maquillaje corrido, cara hinchada. Parecía derrotada. Parecía rota. Y en ese momento, algo cambió dentro de ella. Una chispa de rabia comenzó a arder bajo las cenizas de su dignidad pisoteada. No, se dijo a sí misma en voz baja. No voy a dejar que me destruyan. Pero cuando salió del baño, encontró que su escritorio ya había sido vaciado. Sus cosas personales estaban en una caja de cartón. El mensaje era claro: no eres bienvenida aquí. Vete ahora. Lucía tomó la caja y caminó hacia la salida. Cada paso por ese pasillo se sentía como una marcha fúnebre. Sus compañeros de trabajo la miraban con lástima mezclada con alivio de que no les hubiera tocado a ellos. Nadie dijo nada. Nadie la defendió. Cuando llegó a la recepción, Javier estaba ahí, hablando con un cliente, riendo como si nada hubiera pasado. Sus ojos se encontraron por un segundo. Y en esa mirada, Lucía vio todo lo que necesitaba saber. Para él, ella era desechable. Insignificante. Olvidable. Pero lo que Javier Ferrer no sabía, mientras observaba a esa secretaria embarazada salir de su empresa cargando una caja de objetos personales, era que acababa de cometer el error más caro de su vida. Porque había subestimado completamente a la mujer equivocada. Los primeros 3 meses después del despido fueron los más oscuros de la vida de Lucía. Su liquidación fue miserable, apenas 3.000 euros que desaparecieron en 2 meses entre alquiler, comida y gastos médicos del embarazo. Buscó trabajo desesperadamente, pero cada entrevista terminaba igual. Todo iba bien hasta que mencionaba que estaba embarazada. Las expresiones cambiaban. Las sonrisas se volvían tensas. Te llamaremos, decían. Nunca llamaban. Para enero de 2009,
Lucía estaba en su cuarto mes de embarazo y no tenía ni un euro en su cuenta. Llamó a su madre, quien vivía en un pueblo pequeño cerca de Alicante. La conversación fue difícil. «Mamá, necesito ayuda. No tengo dinero para el alquiler». Silencio del otro lado. Luego un suspiro. «Lucía, ya te lo dije cuando te fuiste a Valencia a los 18. Si querías ser independiente, tenías que serlo hasta el final. Tu padre y yo vivimos con su pensión. No tenemos dinero extra. Mamá, estoy embarazada. Me despidieron. No encuentro trabajo. ¿Qué se supone que haga? Deberías haber pensado en eso antes de quedarte embarazada de un hombre que te abandonó». La voz de su madre era dura, sin compasión. «Hiciste tu cama, ahora acuéstate en ella». La llamada terminó ahí. Lucía se quedó mirando el teléfono, sintiendo una soledad tan profunda que parecía física. No tenía hermanos. Su padre había muerto 5 años antes. Sus amigas se habían alejado cuando empezó a hablar de sus problemas. Aparentemente, la desesperación no es algo que la gente quiera cerca en su vida. Estaba completamente sola. Esa noche, Lucía se sentó en el piso de su apartamento vacío, porque había vendido la mayoría de sus muebles para pagar el alquiler del mes anterior. Tenía una semana para pagar el próximo mes o la echarían. Tenía 200 euros en efectivo. Y un bebé creciendo dentro de ella que dependía completamente de que ella no se rindiera. Lloró hasta que no le quedaron lágrimas. Y entonces, en ese punto más bajo, en ese abismo de desesperación, algo extraño sucedió. Una memoria flotó a la superficie de su mente. Tenía 8 años. Estaba en la cocina de su abuela Elena, quien ya había fallecido, viendo cómo preparaba sus famosas galletas de mantequilla con naranja. El secreto, Lucía, le había dicho su abuela con esa sonrisa arrugada y sabia, es el toque de esencia de azahar. Y nunca medir exactamente. La repostería es como la vida, tienes que sentirla, no seguir instrucciones ciegas. Esas galletas. Todo el mundo las amaba. En cada reunión familiar, en cada fiesta del pueblo, la gente rogaba por las galletas de la abuela Elena. Y ella le había enseñado la receta a Lucía, haciéndola jurar que la mantendría en la familia. Lucía se levantó del suelo. Fue a la pequeña caja donde guardaba las pocas cosas de valor sentimental que le quedaban. Ahí, en un sobre amarillento, estaba la receta escrita a mano por su abuela, con manchas de mantequilla y harina de décadas de uso. Galletas de azahar de la abuela Elena. Una idea comenzó a formarse. Era ridícula. Era desesperada. Pero era lo único que tenía. Con sus últimos 200 euros, Lucía fue al supermercado y compró ingredientes: harina, mantequilla, azúcar, huevos, esencia de azahar, ralladura de naranja. Volvió a su apartamento y pasó toda la noche horneando. El pequeño horno de su cocina solo cabía 2 bandejas, así que el proceso fue lento y agotador. Para el amanecer, tenía 120 galletas perfectas, doradas, con ese aroma que transportaba a la gente a la infancia. Las empacó en bolsas transparentes con un moño simple y una pequeña etiqueta que hizo a mano: galletas artesanales Lucía, receta tradicional valenciana. A las 7 de la mañana, embarazada de 4 meses y medio, agotada después de una noche sin dormir, Lucía fue a la estación del Norte, la estación de tren principal de Valencia. Se paró en una esquina con una manta en el suelo donde colocó sus galletas, y un letrero de cartón: galletas caseras, 2 euros la bolsa. La primera hora, nadie se detuvo. La gente pasaba rápido, con sus vidas importantes y sus destinos urgentes. Lucía sintió la humillación quemar sus mejillas. Esto era lo que había quedado de ella, una secretaria despedida vendiendo galletas en la calle como una indigente. Pero entonces, un hombre de unos 50 años se detuvo. Olfateó el aire. «¿Eso es azahar?» «Sí, señor. Galletas de mantequilla con esencia de azahar y naranja. Receta de mi abuela. Hace años que no huelo eso. Mi madre hacía algo similar». Sacó 2 euros. «Dame una bolsa». Fue su primera venta. 2 euros. Lucía sintió que iba a llorar de alivio. El hombre abrió la bolsa ahí mismo y probó una galleta. Su expresión cambió. «Dios mío. Esto es exactamente como las de mi madre. ¿Tienes más?» «Sí, señor». «Dame 5 bolsas».
Tengo una reunión con socios hoy. Esto va a impresionarlos. 10 euros. Lucía los tomó con manos temblorosas. Para el mediodía, había vendido todas sus galletas. 240 euros. Había invertido 200 y ganado 40 de utilidad neta. No era mucho, pero era algo. Era la prueba de que podía hacer esto. Esa noche, volvió a hornear. Esta vez hizo 200 galletas. Al día siguiente, vendió todo en 3 horas. La gente comenzaba a reconocerla, a buscarla específicamente. Eres la chica de las galletas de azahar. Algunos dejaban propinas. Una señora le dijo, estas son mejores que las de la pastelería cara del centro. Deberías vender en una tienda. Para la segunda semana, Lucía tenía clientes regulares. Un abogado que compraba 10 bolsas cada viernes para su oficina. Una maestra que le encargaba 30 bolsas cada lunes para vender a otros profesores. Un dueño de café que le preguntó si podía proveerle 50 bolsas semanales para vender en su local. 50 bolsas semanales. Contrato regular. Lucía casi lloró cuando firmaron el acuerdo. Pero el éxito trajo desafíos. No podía producir tanto en su pequeña cocina con un solo horno. Sus manos estaban llenas de quemaduras. Dormía 4 horas por noche. El embarazo la agotaba. Hubo días donde pensó que no podría continuar. Un día, en su 6º mes de embarazo, mientras amasaba su 5ª tanda del día, sintió una contracción fuerte. Dolor agudo. Se dobló sobre la mesa, asustada. No, por favor, no ahora, susurró. Todavía no. El dolor pasó. Falsa alarma. Pero fue una advertencia. Estaba exigiéndole demasiado a su cuerpo. Esa noche tomó una decisión. Usó sus ahorros, que ahora sumaban 2.000 euros después de 2 meses de ventas intensas, para alquilar un espacio comercial pequeño, una antigua lavandería abandonada en un barrio de clase trabajadora. Era feo, olía raro, y tenía cucarachas. Pero tenía espacio para un horno industrial. Con un préstamo de 5.000 euros de una cooperativa de crédito para pequeños emprendedores, compró un horno usado, mesas de trabajo, y registró oficialmente su negocio, Dulce Vida, Repostería Artesanal. El nombre vino a ella una noche mientras miraba su vientre creciente. Dulce Vida. Porque la vida, a pesar de todo el dolor, todavía tenía momentos dulces. Y ella iba a construir un imperio de esos momentos. Cuando David nació en abril de 2009, Lucía tenía un negocio funcionando, 3 clientes corporativos, y suficiente dinero ahorrado para tomarse un mes libre. Dio a luz sola, sin nadie esperándola en el hospital. Pero cuando cargó a su hijo por primera vez, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas, le susurró una promesa: te voy a dar una vida mejor que la mía. Te lo juro. Los primeros 3 años con David fueron una mezcla de caos, agotamiento extremo y milagros pequeños. Lucía instaló una cuna en la parte trasera de su pequeño taller de repostería. Horneaba mientras David dormía, lo amamantaba entre tandas, y cuando estaba despierto, lo cargaba en un portabebés mientras empacaba pedidos. No había descanso. No había días libres. Solo trabajo constante y la determinación feroz de que esto funcionara. Pero algo estaba pasando. Algo que Lucía no había anticipado. Sus productos no solo eran buenos, eran excepcionales. Y la gente comenzaba a notarlo. El café que compraba 50 bolsas semanales ahora compraba 200. Las galletas se vendían en 2 horas cada día. Los clientes preguntaban si tenía otros productos. ¿Haces brownies? ¿Y magdalenas? ¿Podrías hacer algo sin gluten? Mi hija es celíaca. Lucía escuchaba cada petición, cada comentario, cada sugerencia. Y entonces pasaba sus noches, después de acostar a David, experimentando. Probaba recetas. Fallaba. Intentaba de nuevo. Ajustaba ingredientes. Buscaba en internet técnicas de repostería profesional. Veía vídeos en YouTube a las 2 de la mañana mientras su hijo dormía, aprendiendo sobre masa de hojaldre, sobre puntos de cocción perfectos, sobre presentación profesional. No tenía educación formal en repostería. No había ido a ninguna escuela culinaria. Todo lo que sabía lo estaba aprendiendo en tiempo real, a través del método más brutal posible, ensayo y error con su propio dinero en juego. Para el segundo año,
Dulce Vida ya no era solo galletas. Lucía había desarrollado una línea completa de productos: brownies de chocolate belga, magdalenas de limón, bizcochos de zanahoria, galletas sin gluten, y su producto estrella que se convirtió en una sensación local: bocaditos de felicidad, pequeñas trufas de chocolate rellenas de diferentes sabores que vendía en cajas de regalo elegantes. Contrató a su primera empleada, Marta, una mujer de 50 años que había sido despedida de una fábrica y necesitaba trabajo desesperadamente. «No sé nada de repostería», le dijo Marta honestamente. «Pero soy buena con las manos y aprendo rápido». Lucía la contrató en el acto. Sabía lo que era necesitar una oportunidad. Con Marta manejando la producción matutina, Lucía pudo enfocarse en algo que había estado evitando por miedo: expandirse. Visitó restaurantes, cafeterías, hoteles, ofreciendo sus productos. La mayoría la rechazaron. «Ya tenemos proveedores establecidos. Tus precios son muy altos. No conocemos tu marca». Pero algunos dijeron sí. Un hotel boutique en el centro histórico de Valencia comenzó a servir sus magdalenas en los desayunos. Una cadena pequeña de cafeterías orgánicas puso sus productos en todas sus sucursales. Un restaurante de alta gama comenzó a usar sus postres en su menú de degustación. Y entonces llegó la llamada que cambió todo. Era septiembre de 2011. David tenía 2 años y medio. Lucía estaba en su taller, enseñándole a Marta una nueva técnica de glaseado, cuando sonó su celular. Número desconocido. «Dígame». «Hablo con Lucía Torres, propietaria de Dulce Vida». La voz era femenina, profesional, con acento madrileño. «Sí, soy yo. Mi nombre es Patricia Ramos. Soy compradora para El Corte Inglés. Probé sus bocaditos de felicidad en el restaurante La Salita la semana pasada y quedé impresionada. Me gustaría discutir la posibilidad de vender sus productos en nuestras tiendas gourmet». Lucía sintió que el mundo se detenía. El Corte Inglés. La cadena de tiendas departamentales más grande de España. Esto no era un café local. Esto era alcance nacional. «Yo, sí, por supuesto. Me encantaría». «Perfecto. Puede venir a Madrid la próxima semana para una reunión». Lucía miró alrededor de su pequeño taller. Miró a David jugando en el suelo con bloques de madera. Miró a Marta, que la observaba con ojos enormes, habiendo escuchado suficiente para entender que algo grande estaba pasando. «Sí, estaré ahí». La reunión en Madrid fue como entrar en otro mundo. Oficinas elegantes. Gente en trajes caros. Salas de juntas con vistas de la ciudad. Lucía llevaba su mejor vestido, que había comprado usado en un mercadillo, y su única cartera decente. Se sentía como una impostora. Pero cuando puso sus muestras sobre la mesa, cuando Patricia y otros 2 compradores probaron sus productos, vio sus expresiones cambiar. Ese reconocimiento universal de algo excepcional. «Estos son realmente extraordinarios», dijo Patricia limpiándose una miga de la comisura de los labios. «La textura, el sabor, la presentación. Esto no es repostería industrial. Esto es artesanal de verdad. Todo hecho a mano», confirmó Lucía. «Sin conservantes artificiales. Ingredientes naturales. Recetas que vengo perfeccionando durante 3 años». «Aquí está el problema», intervino uno de los compradores, un hombre llamado Sergio. «Necesitamos volumen. Si vamos a poner sus productos en nuestras tiendas, estamos hablando de cientos de unidades diarias. ¿Puede su operación manejar eso?». Lucía no titubeó. Sí. Era una mentira. Su operación actual definitivamente no podía manejar eso. Pero encontraría la manera. ¿Y los estándares de calidad? Necesitamos consistencia absoluta. Cada producto debe ser idéntico. Entiendo. Puedo garantizar eso. Patricia la miró directamente a los ojos. Lucía, vamos a ser honestas. Esto es una oportunidad enorme para usted. Pero también es un riesgo para nosotros. Si ponemos su marca en nuestras tiendas y falla, nos hace quedar mal. Necesito saber, ¿está lista para esto? ¿De verdad? Lucía pensó en Javier Ferrer. En cómo la había echado de su oficina como si fuera basura. En las noches sin dormir. En las veces que había llorado de agotamiento.
En David creciendo en un taller de repostería porque no podía pagar guardería. En cada rechazo, cada puerta cerrada, cada persona que la había subestimado. Estoy más que lista, respondió con una voz que no temblaba. Nací lista para esto. Le dieron el contrato. 6 meses de prueba. 50 tiendas El Corte Inglés en toda España. Si funcionaba, expandirían a todas sus ubicaciones. Lucía firmó con manos que apenas podían sostener el bolígrafo por la emoción. Cuando volvió a Valencia esa noche, abrazó a David con tanta fuerza que el niño protestó. «Mamá, me aprietas». «Lo siento, cariño. Es que mamá está muy feliz». «¿Por qué?» «Porque las cosas van a cambiar. Vamos a estar bien. Finalmente vamos a estar más que bien». Pero cumplir con el contrato significaba transformar completamente su operación. Alquiló un espacio industrial 10 veces más grande que su taller original. Pidió un préstamo de 50.000 euros. Contrató a 5 personas más. Compró equipamiento profesional, hornos industriales, mezcladoras comerciales, refrigeradores de acero inoxidable. Implementó sistemas de control de calidad. Obtuvo todas las certificaciones sanitarias necesarias. Era aterrador. Si fallaba, quedaría enterrada en deudas que nunca podría pagar. Pero no falló. Sus productos en El Corte Inglés fueron un éxito inmediato. Se vendían tan rápido que las tiendas pedían más inventario cada semana. Los clientes dejaban reseñas brillantes. Algunos llamaban específicamente a las tiendas para asegurarse de que hubiera stock de Dulce Vida antes de visitarlas. Para 2013, Lucía tenía 22 empleados, un centro de producción profesional y contratos con 3 cadenas nacionales más. Su facturación anual había pasado de 50.000 euros en su primer año a 2 millones. Pero lo que más la sorprendió fue algo que no esperaba: reconocimiento de la industria. La invitaron a hablar en una conferencia de emprendimiento femenino en Madrid. Un periodista de un periódico económico escribió un artículo sobre ella, la madre soltera que construyó un imperio de postres desde cero. Lucía enmarcó ese artículo y lo colgó en su oficina. No por vanidad, sino como recordatorio. Un recordatorio de hasta dónde había llegado desde aquella mañana en la Estación del Norte, vendiendo galletas en el suelo como una desesperada. Y cada vez que lo miraba, pensaba en Javier Ferrer. Se preguntaba si habría visto el artículo. Si sabía que la secretaria embarazada que había despedido ahora era la dueña de una empresa que valía millones. Pero eso era pensar pequeño. Lucía había aprendido que la mejor venganza no era que te vieran triunfar. Era triunfar tan completamente que los que te hicieron daño se volvieran irrelevantes. O eso pensaba. Hasta que recibió una llamada en marzo de 2015 que le haría cuestionar esa filosofía. Era un martes por la tarde cuando Gonzalo Méndez, el abogado corporativo que Lucía había contratado el año anterior para manejar sus contratos en expansión, entró a su oficina con una expresión extraña. Llevaba una carpeta bajo el brazo y parecía estar conteniendo algo que quería gritar. «Lucía, necesito que te sientes para esto». «Gonzalo, si es otro problema con los distribuidores de Barcelona, ya te dije que...». «No es eso. Es algo completamente diferente. Algo que, honestamente, parece sacado de una película». Abrió la carpeta sobre el escritorio. «¿Recuerdas la empresa donde trabajabas antes de empezar Dulce Vida?». El estómago de Lucía se contrajo. «Importaciones Ferrer». «¿Por qué?». «Porque acabo de recibir una llamada del Banco Santander. Están liquidando los activos de la empresa. Quebró hace 3 meses. Y están buscando compradores para la compañía completa, nombre, activos, contratos, todo». Lucía se quedó completamente inmóvil. Las palabras de Gonzalo parecían venir de muy lejos, como si estuviera bajo el agua. Quebró. Completamente. Al parecer, Javier Ferrer tomó una serie de decisiones desastrosas. Invirtió fuertemente en importaciones de China justo cuando los aranceles se dispararon. Perdió contratos clave. Despidió gente equivocada y mantuvo gente incompetente. La empresa se desangró lentamente durante años hasta que ya no hubo nada que hacer. ¿Y por qué me estás contando esto?». Gonzalo se inclinó hacia adelante, con ojos brillantes. «Porque el banco sabe que Dulce Vida está buscando expandirse verticalmente.
Saben que necesitas mejores contratos de importación para ingredientes especializados. Y ven la compra de importaciones Ferrer como una oportunidad perfecta para ti. Infraestructura existente, licencias ya establecidas, contactos en Asia. Están pidiendo 300.000 euros por todo. 300.000 euros. Era mucho dinero, pero era menos de lo que Dulce Vida había facturado solo en el último trimestre. Era totalmente factible. ¿Quién trabaja ahí ahora?, preguntó Lucía, y su voz sonó extraña incluso para sus propios oídos. La plantilla se redujo a 8 personas. Javier Ferrer sigue ahí, técnicamente como director general, pero es más un título vacío en este punto. Cobra salario mínimo como parte del acuerdo con los acreedores. Lucía se levantó y caminó hacia la ventana de su oficina. Desde ahí podía ver el centro de producción de Dulce Vida, un edificio de 2 pisos con el logo que ella había diseñado brillando en la fachada. Camiones de distribución entraban y salían. 43 personas trabajaban ahí ahora, dependiendo de las decisiones que ella tomara. Y ahora tenía la oportunidad de comprar la empresa que la había destruido. La empresa donde Javier Ferrer la había mirado con desprecio y le había dicho que una mujer embarazada era un lastre. Lucía. La voz de Gonzalo la sacó de sus pensamientos. ¿Qué piensas? Necesito ver los números. Los activos reales. Los contratos existentes. Todo. Ya pedí toda la documentación. La tendremos mañana. Bien. Pero Lucía, tengo que preguntarte algo. Gonzalo la miró con seriedad. ¿Estás considerando esto por razones comerciales o por razones personales? Era una buena pregunta. Una pregunta que Lucía se haría a sí misma durante las siguientes 72 horas mientras analizaba cada número, cada contrato, cada activo de importaciones Ferrer. Comercialmente, tenía sentido. Dulce Vida estaba importando ingredientes especializados de Asia, chocolate belga procesado en Indonesia, esencias de frutas exóticas, especias raras. Tener su propia operación de importación le daría control sobre su cadena de suministro y reduciría costos significativamente. Pero había algo más. Algo que Lucía no quería admitir, ni siquiera a sí misma. Había una parte de ella, una parte oscura y hambrienta, que quería ver la cara de Javier Ferrer cuando ella entrara a esa oficina como dueña. Quería que él sintiera, aunque fuera por un momento, lo que ella había sentido ese día de noviembre de 2008. Esa noche, Lucía no pudo dormir. Se sentó en la sala de su nuevo apartamento, mucho más grande y bonito que aquel donde había vendido sus muebles para comer, y observó a David durmiendo en su habitación. Tenía 6 años ahora. Iba a un buen colegio. Tenía ropa nueva, no de segunda mano. Tenía juguetes, amigos, una vida estable. Todo lo que ella había construido había sido para él. Para demostrarle que podían no solo sobrevivir, sino prosperar. ¿Pero qué le estaba enseñando si usaba su éxito como un arma de venganza? A las 3 de la mañana, llamó a la única persona en quien confiaba completamente para este tipo de dilemas. Marta, su primera empleada, que se había convertido en algo parecido a una figura materna para ella durante estos años. ¿Lucía? ¿Qué pasa? ¿Está bien, David? David está bien. Perdón por llamar tan tarde. Necesito tu consejo. Le contó todo. La oportunidad. Los números. Su historia con Javier Ferrer. Todo. Marta escuchó en silencio. Cuando Lucía terminó, hubo una larga pausa antes de que hablara. ¿Sabes qué es lo que más admiro de ti, Lucía? Que nunca has dejado que lo que te hicieron te convirtiera en alguien amargada. Has construido algo hermoso no por odio, sino por amor. Amor a tu hijo, amor a tu trabajo, amor a la vida que querías crear. Si compras esa empresa por venganza, le estás dando a ese hombre un poder sobre ti que no merece. Pero si la compras porque es bueno para tu negocio, porque te hace más fuerte, porque es el siguiente paso lógico en tu crecimiento, entonces adelante. Pero tienes que ser honesta contigo misma sobre cuál es tu motivación real. Lucía sintió lágrimas en sus ojos. ¿Y si es ambas cosas? ¿Y si es comercialmente inteligente pero también quiero que él vea lo que logré? Entonces acepta ambas verdades. Eres humana. Querer que reconozcan tu valor no te hace mala persona. Solo asegúrate de que esa no sea tu única razón. Al día siguiente, Lucía revisó los números por 5ª vez.
Hizo una proyección de 5 años. Consultó con su contador, con su gerente de operaciones, con 2 consultores externos. Todos dijeron lo mismo: comercialmente, era una compra sólida. Calculada. Inteligente. El viernes por la mañana, Lucía llamó a Gonzalo. Hazlo. Presenta una oferta. 300.000 euros, pero quiero inspección completa de las instalaciones antes de firmar. ¿Estás segura? Completamente. La oferta fue aceptada en 24 horas. El banco estaba desesperado por cerrar el caso. Programaron la inspección de instalaciones para el lunes siguiente. Ese fin de semana, Lucía casi canceló 3 veces. El domingo por la noche, mientras preparaba la ropa que usaría para la inspección, David entró a su habitación. «Mamá, ¿por qué estás nerviosa?» «¿Cómo sabes que estoy nerviosa?» «Porque has sacado y guardado ese vestido 4 veces». David se subió a la cama y la miró con esos ojos oscuros que eran tan parecidos a los suyos. «¿Es algo malo?» Lucía se sentó junto a él. «No, cariño. Es algo importante. Mañana voy a visitar un lugar donde trabajé hace mucho tiempo, antes de que nacieras». «¿Y por qué eso te pone nerviosa?» «Porque la última vez que estuve ahí, no fue un buen día. Y ahora voy a volver de una forma muy diferente». David consideró esto con la seriedad que solo los niños de 6 años pueden tener. «¿Vas a ser su jefa?» Lucía sonrió a pesar de los nervios. «Algo así. Entonces sé una buena jefa. No como el malo de tu historia». De la boca de los niños. Lucía lo abrazó fuerte. «Tienes razón. Voy a ser mejor». El lunes por la mañana, Lucía se vistió con un traje de chaqueta negro de Zara, zapatos de tacón cómodos pero elegantes, y el único collar de oro que se había comprado para celebrar su primer millón en ventas. Se maquilló con cuidado, se peinó el cabello en un moño profesional, y se miró en el espejo. La mujer que la miraba de vuelta no se parecía en nada a la secretaria de 26 años que había salido llorando de Importaciones Ferrer con una caja de cartón. Esta mujer tenía confianza en los ojos. Tenía logros en su nombre. Tenía poder. Pero también tenía algo más importante. Tenía gracia. Tenía la sabiduría de saber que el verdadero éxito no era aplastar a los que te habían aplastado, sino elevarte tanto que su opinión dejara de importar. Cuando Lucía estacionó su Audi A4 frente al edificio de Importaciones Ferrer, sintió un momento de vértigo. El edificio se veía más pequeño de lo que recordaba. Más deteriorado. La pintura se estaba descascarando. 2 ventanas tenían tablas. El letrero de la empresa estaba oxidado. Era triste, realmente. La decadencia física del lugar reflejaba la decadencia del negocio. Gonzalo ya estaba esperando en la entrada con un ingeniero industrial que haría la inspección técnica. «Buenos días». «¿Lista?» Lucía asintió. «Vamos». Y con esa palabra, empujó la puerta de cristal y entró al edificio que una vez la había escupido como algo desechable. La recepción estaba vacía, el escritorio sin nadie detrás. Papeles apilados desordenadamente. Una planta muerta en la esquina. El contraste con la recepción impecable de Dulce Vida no podía ser más obvio. «Hola», llamó Gonzalo. «Tenemos cita para inspección». Una puerta se abrió al fondo del pasillo. Y entonces Lucía lo vio. Javier Ferrer. 7 años mayor. El cabello casi completamente gris ahora. La cara más delgada, con arrugas profundas alrededor de los ojos. El traje que usaba había sido caro una vez, pero ahora estaba gastado en los codos y demasiado grande, como si hubiera perdido peso recientemente. Sus ojos se encontraron. Y Lucía vio el momento exacto en que él la reconoció. El shock. La confusión. Y luego, cuando su mirada bajó al identificador de visitante que llevaba donde decía Lucía Torres, Dulce Vida, compradora potencial, vio algo más: comprensión, horror y finalmente, resignación. «Lucía», dijo con una voz que intentaba sonar profesional pero salió quebrada. «No sabía que eras tú». «Hola, Javier», respondió Lucía, y su voz sonó más firme de lo que se sentía por dentro. «Ha pasado tiempo». El silencio que siguió fue tan denso que Gonzalo y el ingeniero intercambiaron miradas incómodas. Javier se quedó parado en medio del pasillo, con las manos colgando torpemente a los lados,
como si no supiera qué hacer con ellas. Lucía mantuvo su expresión neutral, profesional, aunque su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podían escucharlo. «Yo tengo los documentos preparados para la inspección», dijo finalmente Javier, su voz recuperando algo de compostura. «Si gustan pasar a la sala de juntas». «Perfecto», respondió Gonzalo con tono de negocios. «Después de revisar los papeles, mi ingeniero necesitará acceso completo a las instalaciones. Almacén, oficinas, sistemas eléctricos, todo». «Por supuesto». Caminaron por el pasillo que Lucía había recorrido cientos de veces 7 años atrás. Todo parecía más pequeño, más desgastado. La alfombra tenía manchas que no recordaba. Las paredes necesitaban pintura. Pasaron por la que había sido su oficina, ahora ocupada por cajas de archivos apiladas desordenadamente. La sala de juntas era una versión fantasmal de lo que había sido. La gran mesa de madera seguía ahí, pero había papeles esparcidos, carpetas viejas, una capa de polvo en las esquinas. Solo quedaban 4 sillas de las 10 originales. Javier colocó una carpeta gruesa sobre la mesa. «Aquí está todo. Contratos vigentes, documentación de activos, estados financieros de los últimos 3 años, inventario actual». Gonzalo tomó la carpeta y comenzó a revisar. El ingeniero se excusó para iniciar su inspección técnica, lo que dejó a Lucía y Javier solos en lados opuestos de la mesa, con 7 años de historia no dicha colgando en el aire entre ellos. Javier se aclaró la garganta. «¿Quieres café? El de la máquina no es bueno, pero...». «No, gracias. Está bien». Se sentó lentamente, como si le doliera. «Lucía, yo vi tu empresa en las noticias. Dulce Vida. Es impresionante lo que has logrado». Lucía lo miró directamente. «¿De verdad vamos a hacer esto?». La conversación incómoda de pequeñas cortesías. Javier se encogió ligeramente. «No, tienes razón. Perdón». Bajó la mirada a sus manos. «Supongo que no puedo evitar decir lo obvio. Esta situación es irónica». «¿Irónica?». Lucía sintió una chispa de rabia encenderse. «Esa es una palabra interesante. No quise decir». «¿Qué no quisiste decir, Javier? ¿Que la mujer embarazada que era un lastre para tu empresa ahora está considerando comprarla? ¿Que la secretaria que despediste por baja productividad imaginaria ahora dirige una compañía que vale 10 veces lo que vale la tuya? ¿Cuál parte específicamente no quisiste decir?». Javier cerró los ojos. «Lo merezco. Todo eso y más». «No estoy buscando que lo reconozcas», dijo Lucía, sorprendiéndose de lo calmada que sonaba su voz. «Estoy aquí por negocios. Nada más». «Lo sé. Y aprecio que estés considerando la compra. El banco tiene otras ofertas, pero todas son de empresas que van a despedir a la gente que queda y vender todo por partes. Tu oferta es la única que mantendría la empresa funcionando. ¿Y eso te importa?». «¿Si me importa la gente que trabaja aquí? Sí. La mayoría lleva años en la empresa. Algunos trabajaron con mi padre. No merecen perder sus empleos por mis errores». Levantó la vista, y Lucía vio algo en sus ojos que no esperaba, vergüenza genuina. «Lo cual sé que es hipócrita de mi parte, considerando que yo no tuve problema en despedirte a ti». Gonzalo regresó en ese momento, salvando a Lucía de tener que responder. «Los contratos vigentes son mínimos. Solo 3 clientes activos. Pero las licencias de importación están en orden y tienen valor real. Los contactos en Asia todavía existen, aunque varios están inactivos. La infraestructura básica está ahí». «¿Vale la pena 300.000? Preguntó Lucía. «Si lo integras a tu operación existente, sí. Solo, no. Esta empresa no tiene futuro como entidad independiente». «Entendido». Pasaron las siguientes 2 horas revisando documentos mientras el ingeniero inspeccionaba el edificio. Javier respondía preguntas mecánicamente, proporcionaba información cuando se le pedía, pero mayormente permanecía callado. Lucía lo observaba ocasionalmente. Este hombre había ocupado un espacio tan grande en su mente durante tantos años. El villano de su historia. La encarnación de todo lo que había estado mal en su vida. Pero viéndolo ahora, derrotado y disminuido,
se dio cuenta de algo: él era solo un hombre. Un hombre que había tomado malas decisiones. Que había dejado que el ego y la arrogancia lo guiaran. Que había pagado por esos errores con la destrucción de todo lo que su padre había construido. No sentía satisfacción viéndolo así. Solo sentía nada. Una indiferencia que era más poderosa que cualquier odio. Cuando el ingeniero regresó con su reporte, confirmó lo que Gonzalo había dicho. La infraestructura física necesita mantenimiento, pero es funcional. El sistema eléctrico necesita actualización urgente. La bodega tiene potencial. En general, para alguien que sabe qué hacer con esto, es una compra razonable. Perfecto, dijo Lucía poniéndose de pie. Gonzalo, procede con el cierre. Quiero la transacción completada en 2 semanas. Así se hará. Lucía tomó su bolso y se dirigió a la puerta. Javier se levantó rápidamente. Lucía, espera. Ella se detuvo pero no se dio la vuelta completamente. Yo sé que esto no cambia nada. Y sé que no tengo derecho a pedirte nada. Pero hay 8 personas que todavía trabajan aquí. Gente buena. ¿Hay alguna posibilidad de que los mantengas? Lucía se giró para mirarlo. Voy a entrevistar a cada uno. Los que sean competentes y quieran quedarse, se quedan. Los que no, recibirán liquidaciones justas y referencias honestas. Eso es más de lo que tú me diste a mí. Es más de lo que merezco. No lo hago por ti. Lo hago porque es lo correcto. Lucía caminó hacia la puerta, pero se detuvo una última vez. Una pregunta, Javier. ¿Alguna vez te sentiste mal? ¿Después de despedirme? ¿Alguna vez pensaste en lo que me hiciste? Javier tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz era apenas un susurro. No inmediatamente. Si soy honesto, no pensé en ti en absoluto durante el primer año. Era solo un problema que había resuelto. Pero después, cuando las cosas empezaron a ir mal aquí, cuando mi esposa se enteró de algunos de los despidos injustos que había hecho y me dejó, cuando estaba solo revisando números en rojo a las 3 de la mañana, entonces sí. Pensé en ti. Me pregunté qué habría sido de ti. Si habías conseguido otro trabajo. Si tú y tu bebé estaban bien. Levantó la vista. Y cuando vi el artículo sobre Dulce Vida hace 2 años, cuando vi tu foto y tu historia, me di cuenta de 2 cosas. Primera, que habías triunfado a pesar de mí, no por mí. Y segunda, que yo era exactamente el tipo de hombre que mi padre me advirtió que no fuera, uno que confunde crueldad con fortaleza. Lucía absorbió esas palabras. Parte de ella había querido escuchar una disculpa durante 7 años. Pero ahora que estaba aquí, parada frente al hombre que la había destruido, se dio cuenta de que ya no la necesitaba. No para seguir adelante. Ya lo había hecho. Hay una posición abierta en la empresa, dijo finalmente. Recepcionista. Salario decente, beneficios completos, contrato estable. Si la quieres, es tuya. Javier la miró atónito. ¿Estás ofreciéndome un trabajo? Sí. No por caridad. Porque necesito a alguien que conozca los antiguos clientes, que pueda hacer la transición más suave. Alguien que entienda cómo funciona este negocio. Y porque, francamente, quiero que experimentes lo que es trabajar para alguien que realmente valora a su gente. Tal vez aprendas algo. No sé qué decir. Di sí o no. Tengo otros candidatos. ¿Por qué harías esto? Después de todo. Lucía lo interrumpió. Porque mi hijo me preguntó esta mañana qué tipo de jefa iba a ser. Y le prometí que iba a ser mejor que el malo de mi historia. Esto no es por ti, Javier. Es por mí. Es para probarme a mí misma que el dolor que me causaste no me convirtió en alguien como tú. Y con esas palabras, Lucía Torres salió del edificio, dejando atrás no solo un espacio físico, sino un capítulo entero de su vida. Gonzalo la alcanzó en el estacionamiento. ¿Le ofreciste trabajo? Sí. ¿Puedo preguntar por qué? Lucía se apoyó contra su carro y miró el edificio que pronto sería suyo. Porque la venganza que imaginé durante años era verlo humillado, destruido. Pero ahora que estoy aquí, me doy cuenta de que esa fantasía nunca fue sobre él. Era sobre mí sintiendo que tenía poder. Pero ya tengo poder. Lo construí yo misma.
No necesito aplastarlo para demostrarlo. Darle un trabajo decente, tratarlo con dignidad que no merecí de él, eso es más poderoso que cualquier venganza. Gonzalo sonrió. Eres una persona mejor que yo. No. Solo estoy cansada de cargar con rabia. Pesa demasiado. 2 semanas después, la transacción se completó. Importaciones Ferrer dejó de existir oficialmente. En su lugar, nació Dulce Vida Importaciones, una subsidiaria completamente integrada. Lucía mantuvo a 6 de los 8 empleados. Los otros 2 aceptaron paquetes de retiro generosos. Y Javier Ferrer, antiguo director general, comenzó su primer día como recepcionista. Pero la verdadera prueba vendría en el día en que Lucía visitara la oficina como dueña oficial. El día en que finalmente cerraría el círculo de la historia que había comenzado 7 años atrás con lágrimas y humillación. Ese día estaba a solo 48 horas de distancia. Y Lucía no sabía si estaba lista para él. Lucía llegó a las 9 de la mañana del lunes, exactamente como había planificado. No quería llegar demasiado temprano y parecer ansiosa, ni demasiado tarde y dar impresión de desidia. 9 era el momento perfecto, cuando todos ya estaban en sus puestos pero el día apenas comenzaba. David iba con ella. Había pedido permiso en su escuela para que estuviera presente. Quiero que veas esto, le había dicho esa mañana mientras lo ayudaba a vestirse. Quiero que entiendas que las cosas malas que nos pasan no tienen que definirnos. Podemos definir nosotros qué hacer con ellas. Voy a ver al hombre malo, había preguntado David con esa franqueza desconcertante de los niños de 6 años. Vas a ver a un hombre que cometió un error. Ya no es el malo de la historia. Solo es alguien que está aprendiendo. Cuando entraron al edificio, Javier estaba detrás del mostrador de recepción. Llevaba una camisa blanca limpia y corbata azul. Su placa de identificación decía Javier Ferrer, recepción. Cuando los vio entrar, se puso de pie automáticamente. Buenos días, señora Torres, dijo con voz profesional pero con un ligero temblor que solo alguien escuchando con atención podría notar. Buenos días, Javier. Él es David, mi hijo. Javier miró al niño y algo pasó por su rostro, una comprensión tardía. Este era el bebé por el cual había despedido a su madre. Ya no era un concepto abstracto o una excusa. Era un niño real, con ojos curiosos y una mochila de dinosaurios. Hola, David. Bienvenido. Hola, respondió David tímidamente, escondiéndose un poco detrás de su madre. ¿Están todos en la sala de juntas?, preguntó Lucía. Sí, señora. Los 6 empleados están esperando. También está Marta, de Dulce Vida, que llegó hace 10 minutos. Perfecto. Gracias. Mientras caminaban por el pasillo, David susurró, «Mamá, ese es el hombre que te hizo llorar». Lucía se arrodilló para estar a la altura de su hijo. «Sí, cariño. Pero la gente puede cambiar. Y nosotros podemos elegir ser amables incluso con quienes no fueron amables con nosotros. ¿Entiendes?» Creo que sí. Como cuando Tomás me empujó en la escuela pero luego le presté mis colores cuando los perdió. Lucía sonrió y besó su frente. Exacto. Como eso. La sala de juntas había sido completamente transformada en las últimas 2 semanas. Lucía había ordenado una limpieza profunda, pintura nueva, sillas nuevas. Ahora lucía profesional, digna. En una pared había un monitor grande donde se proyectaba el logo de Dulce Vida Importaciones, una fusión del logo de Dulce Vida con elementos de comercio internacional. Los 6 empleados esperaban nerviosamente, 4 hombres y 2 mujeres, con edades que iban de los 30 a los 60. Marta estaba sentada a un lado, con su libreta lista, sonriéndole a Lucía con ese orgullo maternal que siempre mostraba. Buenos días a todos, comenzó Lucía, manteniendo a David de la mano. Para quienes no me conocen personalmente, soy Lucía Torres, fundadora de Dulce Vida y ahora propietaria de esta empresa. Él es mi hijo David, que me acompaña hoy porque quería que viera algo importante. Buenos días, respondieron en un coro desigual. Sé que las últimas semanas han sido inciertas para ustedes. No saber quién compraría la empresa, si mantendrían sus empleos, qué cambios vendrían. Así que lo primero que quiero decirles es esto. Cada uno de ustedes fue evaluado no solo por sus habilidades técnicas, sino por su ética de trabajo, su compromiso y su potencial.
Están aquí porque los quiero aquí. No por caridad, sino porque creo que pueden contribuir al futuro de esta empresa. Vio alivio visible en sus rostros. Sin embargo, las cosas van a cambiar. Esta ya no es Importaciones Ferrer. Es Dulce Vida Importaciones. Y en Dulce Vida tenemos una cultura muy específica. Valoramos 3 cosas por encima de todo: excelencia, integridad y humanidad. Excelencia significa que hacemos nuestro trabajo lo mejor posible siempre. Integridad significa que somos honestos incluso cuando es difícil. Y humanidad significa que nos tratamos unos a otros con respeto y dignidad, sin importar nuestro puesto o título. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Voy a contarles algo que algunos de ustedes quizá ya saben. Hace 7 años, yo trabajaba aquí. Era secretaria. Cuando quedé embarazada de David, fui despedida. Me dijeron que una mujer embarazada era un lastre para la empresa. El silencio en la sala era absoluto. Algunos miraban sus manos, incómodos. Otros la miraban con sorpresa. Les cuento esto no para avergonzar a nadie o para hacer drama. Se los cuento porque quiero que entiendan qué tipo de líder quiero ser. No quiero ser alguien que vea a la gente como recursos desechables. Quiero construir una empresa donde todos, desde la recepción hasta la gerencia, se sientan valorados. Donde nadie tenga que elegir entre su trabajo y su familia. Donde los errores se vean como oportunidades de aprendizaje, no como excusas para despidos. Una de las mujeres, Carmen, levantó la mano tímidamente. Señora Torres, ¿puedo preguntar algo? Por favor. Y llámenme Lucía. ¿Por qué compraste esta empresa? Con todo lo que te pasó aquí, ¿por qué no simplemente dejaste que quebrara? Era la pregunta que Lucía sabía que vendría. Había preparado una respuesta profesional sobre sinergias comerciales y oportunidades estratégicas. Pero mirando los rostros frente a ella, decidió dar la verdad completa. Porque cuando vi que estaba en venta, mi primera reacción fue satisfacción. Pensé, justicia poética. La empresa que me destruyó ahora está destruida. Pero entonces pensé en ustedes. En personas que quizá tenían familias que mantener, hipotecas que pagar, sueños que todavía querían alcanzar. Y me di cuenta de que venganza real no sería dejar que todo se derrumbara. Venganza real sería tomar algo roto y convertirlo en algo extraordinario. Demostrar que se puede ser exitoso sin aplastar a otros en el proceso. Venganza real sería tomar algo roto y convertirlo en algo extraordinario. Demostrar que se puede ser exitoso sin aplastar a otros en el proceso. Carmen asintió lentamente, con lágrimas en los ojos. Gracias por darnos una oportunidad. Gracias a ustedes por quedarse y confiar en este nuevo comienzo. Lucía abrió una carpeta. Ahora, hablemos de lo práctico. En las próximas 2 semanas, cada uno de ustedes recibirá entrenamiento sobre los sistemas y procesos de Dulce Vida. Marta será su punto de contacto principal. Los salarios serán revisados y ajustados al mercado actual, con incrementos donde sea necesario. Los beneficios incluirán seguro médico completo, días de enfermedad pagados, y algo que para mí es sagrado, licencia parental completa, tanto para madres como para padres. Vio sorpresa genuina en sus rostros. Claramente, esos beneficios no existían antes. Además, implementaremos un sistema de participación de utilidades. Cuando a la empresa le va bien, a todos les va bien. No solo a los dueños. Lucía miró a cada uno. Pero también tengo expectativas altas. Necesito compromiso real. Necesito que lleguen con ganas de construir algo grande. ¿Puedo contar con ustedes? Sí, respondieron al unísono, esta vez con convicción. Perfecto. Marta tiene sus nuevos contratos y los detalles específicos de cada posición. Pueden reunirse con ella después de esta junta. ¿Alguna pregunta? Roberto, uno de los hombres mayores que había trabajado 30 años en la empresa, levantó la mano. ¿Qué va a pasar con don Javier? Ahí estaba. La pregunta inevitable. Javier Ferrer ha aceptado la posición de recepcionista. Es un empleado más, con los mismos derechos y responsabilidades que todos ustedes. No recibe trato especial, ni positivo ni negativo. Su pasado como director no le da privilegios, pero tampoco lo descalifica de ser tratado con dignidad.
Está claro. Roberto asintió, aunque su expresión mostraba que todavía procesaba la información. Sé que algunos de ustedes trabajaron con él durante años. Que hay historia ahí. Pero este es un nuevo capítulo para todos. Juzguemos a las personas por quienes eligen ser hoy, no solo por quienes fueron ayer. Lucía cerró su carpeta. Bien. Eso es todo por ahora. Bienvenidos oficialmente a Dulce Vida Importaciones. Vamos a construir algo increíble juntos. Mientras los empleados salían, algunos se acercaron a estrechar su mano, otros a agradecer personalmente. Cuando la sala se vació, quedaron solo Lucía, Marta y David. Lo hiciste perfecto, dijo Marta abrazándola. Tu abuela estaría orgullosa. Espero que sí. Lucía se sentó, de repente exhausta por la descarga de adrenalina. ¿Tú crees que estoy haciendo lo correcto con Javier? Creo que estás haciendo algo difícil. No sé si es correcto o incorrecto. Pero es valiente. Y es compasivo. Eso cuenta para algo. David, que había estado jugando con su tablet en la esquina, se acercó. Mamá, ¿puedo conocer tu antigua oficina? Lucía sintió un nudo en el estómago. ¿Por qué quieres verla? Porque quiero ver dónde trabajabas cuando yo estaba en tu panza. ¿Cómo negarse a eso? Está bien. Vamos. Caminaron por el pasillo. La antigua oficina de Lucía ahora era un cuarto de archivo, pero todavía tenía el mismo escritorio donde ella había pasado tantas horas. David entró con curiosidad, tocando las cosas. Era más pequeña de lo que imaginaba, comentó. Yo también, admitió Lucía. En su memoria, ese espacio había sido enorme, significativo. Pero ahora era solo un cuarto pequeño con un escritorio viejo y archivos apilados. ¿Estabas feliz aquí?, preguntó David. Lucía pensó en la pregunta. Al principio sí. Me gustaba mi trabajo. Me sentía útil. Pero después las cosas se complicaron. ¿Por mí? No, mi amor. Nunca por ti. Por decisiones que otras personas tomaron. Tú fuiste lo mejor que me pasó, incluso cuando todo lo demás se estaba cayendo. David la abrazó con esa fuerza desproporcionada que tienen los niños pequeños. Te amo, mamá. Yo también te amo, mi vida. Más de lo que las palabras pueden decir. Cuando salieron de la oficina, encontraron a Javier en el pasillo, claramente esperándolos. Llevaba una bandeja con 2 cafés y un jugo de naranja. Pensé que quizá querrías algo de tomar, dijo con voz insegura. Y para David, traje jugo de la máquina. Espero que esté bien. David miró a su madre, buscando permiso. Ella asintió. El niño tomó el jugo. Gracias. De nada. Javier se agachó para estar a su altura. Tu mamá es una persona increíble, ¿lo sabías? Sí, es la mejor mamá del mundo. Tienes suerte de tenerte. Javier se enderezó y miró a Lucía. ¿Podemos hablar un momento? En privado. Lucía le entregó el jugo a David. Cariño, ve con Marta un momento. Están en la sala de juntas. Cuando David se alejó, Lucía se cruzó de brazos. ¿Qué necesitas? Nada. Solo quería decir algo que no dije el otro día cuando te ofreciste el trabajo. Javier tomó aire profundo. Podría haberte dicho que no. Podría haber rechazado tu oferta y buscado trabajo en otro lado, manteniendo mi orgullo intacto. Pero acepté porque me di cuenta de algo, que aceptar trabajar para ti no es humillante. Es una oportunidad que no merezco. Y quiero que sepas que la tomo en serio. Bien. Porque no di esta oportunidad para sentirme superior. La di porque creo en segundas oportunidades. Pero tienes que ganártela. Lo haré. Te lo prometo. Hizo una pausa. Y Lucía, yo sé que no puedo cambiar el pasado. No puedo devolverte los años de lucha. No puedo borrar las lágrimas o las noches sin dormir. Pero si hay algo, lo que sea, que pueda hacer para compensar aunque sea una fracción de lo que te hice. Puedes ser excelente en tu trabajo, lo interrumpió Lucía. Puedes tratar a cada persona que entre por esa puerta con respeto. Puedes ser la primera cara amable que vean cuando tengan un mal día. Puedes ser el tipo de empleado que hace que otros se sientan valorados.
Esa sería la mejor compensación posible. Javier asintió, con los ojos brillantes. Lo haré. Entonces no hay nada más que decir. Lucía tomó uno de los cafés de la bandeja. Gracias por el café. Mientras se alejaba, escuchó la voz de Javier detrás de ella. Lucía. Se detuvo pero no se giró. Perdón. Sé que no significa mucho ahora, pero necesitaba decirlo. Lo siento. Por todo. Lucía permaneció inmóvil por un momento. Luego, sin voltearse, dijo, lo sé. Y algún día, quizá, eso será suficiente. Y continuó caminando. El resto del día pasó en una vorágine de reuniones, firmas de documentos y decisiones operativas. Lucía se reunió con cada empleado individualmente, conoció sus historias, sus preocupaciones, sus aspiraciones. Descubrió que Carmen tenía talento oculto para negociaciones que nunca había sido aprovechado. Que Roberto hablaba mandarín fluido, una habilidad crítica para las importaciones de Asia. Que había potencial en este equipo que simplemente nunca había sido cultivado. Para las 6 de la tarde, cuando finalmente se permitió detenerse, Lucía estaba exhausta pero satisfecha. Se sentó en la que ahora era su oficina, la antigua oficina de Javier, y miró por la ventana el atardecer de Valencia. David estaba dormido en el sofá, agotado después del largo día. Marta había regresado a Dulce Vida para manejar la producción de la tarde. El edificio estaba casi vacío, solo algunas luces encendidas en oficinas donde gente terminaba trabajo pendiente. Lucía sacó su teléfono y abrió la foto que había tomado hace 7 años, la única que conservaba de sus días en esta empresa, ella en su escritorio, joven y sonriente, todavía sin saber lo que vendría. Se la había tomado su amiga Rosa, quien dejó de responder sus llamadas una semana después del despido. Qué diferente se veía esa chica. Qué ingenua. Qué llena de esperanzas simples. Y ahora aquí estaba, en la oficina del hombre que la había destruido, como dueña de todo lo que alguna vez fue de él. Pero lo extraño era que no sentía triunfo. No sentía la dulce venganza que había imaginado. Sentía algo más complejo, una mezcla de melancolía por el tiempo perdido, gratitud por el presente, y una paz extraña que venía de haber cerrado un círculo de la manera correcta. Su teléfono vibró. Un mensaje de Gonzalo. Los números del primer día están increíbles. Ya tienes 3 reuniones programadas con clientes antiguos que quieren volver ahora que saben que tú estás a cargo. Esto va a funcionar. Lucía sonrió. Sí, iba a funcionar. Porque ella sabía algo que Javier nunca entendió, que un negocio no era solo números y contratos. Era personas. Era relaciones. Era construir algo donde todos ganaban, no solo los que estaban arriba. Se levantó y caminó hacia donde David dormía. Lo cubrió con su chaqueta y le apartó el cabello de la frente. Este niño era la razón por la que todo había valido la pena. Cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento de duda. Cuando salieron del edificio una hora después, con David medio dormido cargado en sus brazos, Javier todavía estaba ahí, organizando papeles en la recepción. ¿No vas a casa?, preguntó Lucía. Pronto. Solo quiero dejar todo en orden para mañana. No tienes que quedarte hasta tarde para impresionarme, Javier. Un buen trabajo consistente es mejor que gestos dramáticos. No es para impresionarte. Es porque hace mucho que no me siento útil haciendo algo. Y hoy, siendo amable con la gente que entraba, resolviendo pequeños problemas, ayudando, me sentí útil. Olvidé lo que se sentía. Lucía asintió. Buenas noches, Javier. Nos vemos mañana. Buenas noches. Y Lucía, gracias. Por esto. Por todo. Mientras conducía a casa con David roncando suavemente en el asiento trasero, Lucía pensó en el día. En cómo había comenzado con nervios y terminado con una sensación de propósito renovado. Había regresado al lugar de su mayor derrota. Y lo había transformado en algo nuevo. No era venganza. Era algo mejor que venganza. Era redención. Para ella, sí. Pero también, sorprendentemente, para Javier. Y quizá eso era lo que realmente significaba el éxito, no solo elevarte, sino crear un espacio donde otros también pudieran elevarse. Incluso aquellos que una vez te habían empujado hacia abajo. 3 meses después, Dulce Vida Importaciones era irreconocible.
El edificio había sido renovado completamente. Pintura nueva en colores corporativos de Dulce Vida, ventanas reparadas, paisajismo en el frente, un letrero iluminado brillante. Por dentro, la transformación era aún más dramática. Oficinas modernas, equipo actualizado, un área de descanso para empleados con máquina de café decente y sillones cómodos. Pero el cambio más significativo no era físico. Era cultural. Lucía implementó reuniones semanales donde todos, desde recepción hasta gerencia, podían compartir ideas y preocupaciones. Estableció un sistema de mentorías donde empleados experimentados se entrenaban a nuevos. Creó bonos por rendimiento basados no solo en números, sino en colaboración y actitud. Y funcionó. Los contratos antiguos no solo regresaron, llegaron nuevos. La reputación de que Dulce Vida Importaciones era diferente, mejor, más confiable, comenzó a esparcirse en la industria. Para diciembre, la facturación había triplicado las proyecciones iniciales. Carmen, la empleada tímida que había hecho la pregunta aquel primer día, resultó ser una negociadora brillante. Lucía la ascendió a gerente de adquisiciones, con un aumento salarial del 40%. Carmen lloró cuando recibió la noticia. Nadie nunca creyó en mí así, le dijo. Gracias por verme. Roberto, con su mandarín fluido, se convirtió en el enlace principal con proveedores chinos, salvando a la empresa miles de euros en costos de traducción e interpretación. Lucía lo envió a Shanghái por 2 semanas para fortalecer relaciones, pagando todos los gastos. Cuando Roberto regresó, trajo contratos exclusivos que posicionaron a Dulce Vida Importaciones como distribuidor preferente de 3 fabricantes importantes. Pero la transformación más notable era la de Javier Ferrer. Durante los primeros 2 meses, trabajó como recepcionista con una dedicación casi obsesiva. Llegaba 30 minutos temprano cada día. Se quedaba tarde organizando. Memorizaba los nombres no solo de empleados, sino de clientes frecuentes y sus preferencias. Buenos días, señor Martínez. ¿Cómo estuvo el viaje a Barcelona? Señora Ruiz, ya tengo sus documentos de importación listos, como le gusta. La gente comenzó a notar. El recepcionista de ustedes es excepcional, comentó un cliente importante. Hace que uno se sienta bienvenido. Lucía observaba todo desde la distancia. No interactuaba mucho con Javier, sus intercambios eran profesionales, corteses, pero distantes. Pero veía el cambio en él. La humildad que reemplazó a la arrogancia. La consideración que reemplazó al desprecio. El hombre que había sido no era el hombre que estaba siendo. Un día de noviembre, Carmen entró a la oficina de Lucía con expresión preocupada. Javier renunció. Lucía sintió una punzada inesperada. ¿Cuándo? Acaba de dejar la carta en Recursos Humanos. 2 semanas de aviso. Dijo por qué. No, solo que había llegado el momento. Lucía encontró a Javier en la recepción, organizando archivos como siempre. Se acercó y se paró frente al mostrador. Escuché que renunciaste. Javier levantó la vista, sorprendido de verla ahí. Sí, pensé que sería mejor decirlo formalmente antes de hablarlo contigo. ¿Por qué? ¿Puedo ser honesto? Siempre. Javier se recargó contra la pared, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Cuando acepté este trabajo hace 3 meses, pensé que sería temporal. Una forma de sobrevivir mientras buscaba algo mejor, algo más acorde a mi experiencia. Pero algo pasó. Comencé a gustarme esto. Ser útil sin necesidad de título. Ayudar sin esperar reconocimiento. Aprender en lugar de pretender que ya lo sé todo. Entonces, ¿por qué renunciar? Porque necesito hacer mi propio camino. He estado dependiendo de tu compasión, de esta segunda oportunidad que me diste. Y estoy profundamente agradecido. Pero si realmente quiero cambiar, necesito hacerlo por mis propios medios. Conseguí una oferta para trabajar como asistente administrativo en una empresa de logística. Salario más bajo que aquí, sin los beneficios. Pero es mío. No está manchado por el pasado. Tiene sentido. Lucía lo estudió por un momento. Perfecto sentido. ¿Cuándo empiezas? En 3 semanas. Bien. Entonces tenemos 2 semanas para encontrar tu reemplazo y que lo entrenes. Quiero que quien venga sea tan bueno como tú.
Javier pareció sorprendido. ¿No estás molesta? ¿Por qué estaría molesta? Hiciste un trabajo excelente. Aprendiste. Creciste. Y ahora estás tomando control de tu vida. Eso es exactamente lo que debería pasar. Lucía extendió la mano. Gracias por estos 3 meses, Javier. De verdad. Él estrechó su mano, con los ojos húmedos. Gracias a ti. Por darme la oportunidad de descubrir quién podía ser. En su última semana, la empresa organizó una pequeña despedida. No fue grande ni dramática, solo un pastel en la sala de descanso y algunos regalos modestos. Pero lo que dijo Roberto en su breve discurso resonó con todos. Javier, trabajé contigo 30 años en la antigua empresa. Y voy a ser honesto, no siempre fuiste fácil de trabajar. Pero el hombre que conocí en estos 3 meses es diferente. Es alguien que escucha, que se preocupa, que pide perdón cuando se equivoca. Esa es la versión de ti que espero que lleves a donde vayas. Cuando Javier salió por última vez del edificio, se detuvo en la puerta y miró alrededor. Lucía lo observaba desde su oficina del segundo piso. Sus miradas se cruzaron. Él asintió con respeto. Ella devolvió el gesto. Y entonces se fue. No con fanfarria, no con drama. Solo un hombre que había caído, aprendido, y comenzaba a levantarse por sus propios medios. Esa noche, Lucía recibió un correo electrónico. El asunto decía, gracias, léelo solo si quieres. Lo abrió. Lucía. Sé que probablemente no necesitas leer esto, y no te culparía si lo borras sin terminar. Pero necesito escribirlo, aunque solo sea para mí mismo. Durante años me definí por títulos y poder. Director general. El hijo del fundador. El que tomaba decisiones. Cuando perdí todo eso, pensé que había perdido mi identidad. Que no era nadie sin el título. Estos 3 meses me enseñaron algo que nunca aprendí en ningún MBA. Que el valor de una persona no está en su puesto, sino en cómo trata a otros. Que el liderazgo no es mandar, sino servir. Que el éxito no es lo que acumulas, sino lo que construyes en otros. Aprendí eso viéndote. Viendo cómo construiste una cultura donde la gente quiere dar lo mejor. Donde se sienten seguros cometiendo errores porque saben que los verás como oportunidades de crecimiento. Donde el respeto no depende del título en tu tarjeta. No te estoy escribiendo para buscar perdón. Ya me diste más de lo que merecía al darme un trabajo y tratarme con dignidad. Te escribo para decir algo simple, hiciste de mí un mejor hombre. Y llevaré eso conmigo el resto de mi vida. Que Dulce Vida siga creciendo. Que David crezca sabiendo lo afortunado que es de tener la madre que tiene. Y que encuentres toda la felicidad que mereces, que es mucha. Con gratitud eterna, Javier. Lucía leyó el correo 2 veces. Luego lo guardó en una carpeta especial. No respondió. No había nada que añadir. El mensaje no requería respuesta, era un cierre que él necesitaba, no ella. Pero esa noche, mientras metía a David en la cama, el niño preguntó, «Mamá, ¿el señor Javier ya no va a trabajar contigo?» «No, mi amor. Consiguió otro trabajo». «¿Es bueno eso?» «Sí. Es muy bueno. Significa que aprendió lo que necesitaba aprender. Y ya no es malo». Lucía pensó en la pregunta. Nunca fue completamente malo, cariño. Hizo cosas malas. Pero la gente puede cambiar si realmente quiere. El señor Javier quería cambiar. Y lo hizo. Como en las películas, cuando el malo se hace bueno al final. Algo así. Aunque la vida no es tan simple como las películas. Mamá, ¿tú perdonaste al señor Javier? Era la pregunta que Lucía se había hecho durante meses. Y finalmente tenía una respuesta. Sí, David. Creo que sí. No porque lo que hizo esté bien. Nunca estará bien. Pero porque cargar con el enojo me pesaba mucho. Y porque él trabajó duro para ser diferente. El perdón no es decir que algo malo no pasó. Es decidir que lo que pasó ya no va a envenenar tu presente. David bostezó, procesando la información con esa sabiduría dormida que tienen los niños. Creo que hiciste bien, mamá. Sí. Sí. La abuela de mi amigo dice que perdonar es el superpoder de la gente fuerte.
Eso significa que tienes superpoderes. Lucía rió y besó su frente. No, mi amor. Solo significa que estoy cansada de estar enojada. Y que prefiero usar mi energía para cosas mejores. Como hacer galletas. Como hacer galletas. Mientras David se quedaba dormido, Lucía se quedó sentada en el borde de su cama, mirándolo en la penumbra. Este niño que había sido catalogado como un lastre antes de nacer ahora era su razón de todo. Su motivación. Su mayor logro. Y la empresa que había despedido a su madre embarazada ahora era suya. No por venganza, sino porque la vida tenía un sentido del humor extraño y una forma poética de cerrar círculos. Lucía salió de la habitación y fue a su oficina casera. Abrió su laptop y revisó los números de Dulce Vida Importaciones. Todo en verde. Todo creciendo. Había ganado. No contra Javier. Contra las circunstancias. Contra las voces que le dijeron que no podía. Contra la versión de sí misma que había estado a punto de rendirse aquella noche con 200 euros y un futuro incierto. Y lo mejor de todo, había ganado sin convertirse en el tipo de persona que la había herido. Eso, más que cualquier número en un balance, era el verdadero triunfo. 18 meses después de comprar Importaciones Ferrer, Lucía recibió una llamada que no esperaba. Era de la Cámara de Comercio de Valencia. Señora Torres, tengo el placer de informarle que ha sido nominada para el premio Empresaria del Año. La ceremonia será en marzo. Esperamos contar con su presencia. Lucía se quedó sin palabras. ¿Nominada por quién? Las nominaciones son confidenciales, pero puedo decirle que hubo múltiples propuestas. Su historia ha inspirado a muchas personas en la comunidad empresarial. Cuando colgó, Lucía se quedó mirando el teléfono con una mezcla de emoción y vértigo. Empresaria del año. Ella, la secretaria despedida que había vendido galletas en la estación de tren. Marta entró a su oficina con una sonrisa de oreja a oreja. Ya me enteré. Felicidades. No gané todavía. Solo estoy nominada. Vas a ganar. Lo sé. Marta, hay empresarias increíbles en Valencia. Mujeres que han construido imperios de 20, 30 años. Yo apenas llevo 7 años con Dulce Vida. Y en esos 7 años pasaste de vender galletas en la calle a dirigir 2 empresas exitosas, empleando a más de 60 personas, y transformando completamente una compañía quebrada en 3 meses. Si eso no merece reconocimiento, no sé qué lo hace. La ceremonia de premios era en el Hotel Westin Valencia, un evento elegante con 200 invitados de la comunidad empresarial. Lucía llegó con un vestido azul marino que había comprado especialmente para la ocasión, sintiendo esa mezcla de emoción y síndrome del impostor que conocía bien. David, ahora de 8 años, iba a su lado con su primer traje formal. Mamá, te ves como una princesa. Gracias, mi amor. Y tú pareces todo un caballero. Marta también asistió, junto con Carmen, Roberto y otros empleados clave de ambas empresas. Lucía había insistido en comprar una mesa completa. Si estoy nominada, es por el trabajo de todos. Merecen estar aquí. La cena fue elegante pero interminable. Discursos largos. Proyectos de vídeos sobre cada nominado. Lucía sentía los nervios aumentar con cada categoría que pasaba. Finalmente, llegó el momento. Y ahora, el premio principal de la noche, Empresaria del Año. Este premio reconoce no solo el éxito comercial, sino también el impacto social, la innovación y el liderazgo transformador. La pantalla gigante comenzó a mostrar un vídeo sobre cada nominada. Cuando apareció el rostro de Lucía, sintió que el corazón se le salía del pecho. El vídeo contaba su historia. El despido, las galletas en la estación, el crecimiento de Dulce Vida, la compra de Importaciones Ferrer, la transformación cultural de ambas empresas. Pero lo que más la impactó fueron las entrevistas que habían incluido. Carmen apareció en pantalla, Lucía me vio cuando nadie más me veía. Me dio una oportunidad de crecer profesionalmente que nunca pensé que tendría a mi edad. Cambió mi vida. Roberto, he trabajado 40 años en esta industria. Nunca tuve un jefe que valorara mi experiencia como ella. Me hace sentir que todavía tengo mucho que aportar. Y entonces, para su completa sorpresa, apareció Javier Ferrer.
Yo cometí uno de los peores errores de mi vida profesional cuando despedí a Lucía Torres. Era un hombre arrogante que confundía poder con liderazgo. Años después, cuando mi propia empresa colapsó y ella la compró, tuve miedo de que usara esa oportunidad para humillarme. Pero hizo algo que nunca olvidaré: me trató con dignidad. Me dio un trabajo cuando nadie más lo haría. Y me enseñó, con su ejemplo, qué significa ser un verdadero líder. No alguien que aplasta a otros, sino alguien que los eleva. Lucía Torres no es solo una empresaria exitosa. Es un ejemplo de humanidad en el mundo de los negocios. Y si hay alguien que merece este reconocimiento, es ella. Lucía sintió lágrimas rodando por sus mejillas. No sabía que Javier había participado en el vídeo. No sabía que había dado esa entrevista. El vídeo terminó. El presentador abrió el sobre. Y la ganadora del premio Empresaria del Año es Lucía Torres, fundadora de Dulce Vida. La sala estalló en aplausos. David saltó de su silla gritando: «¡Esa es mi mamá!». Marta lloraba abiertamente. Carmen y Roberto se pusieron de pie aplaudiendo. Lucía caminó al escenario con las piernas temblando. Recibió el trofeo, una pieza elegante de cristal grabado, y se paró frente al micrófono mirando al mar de caras. Yo no preparé un discurso porque honestamente no pensé que ganaría. Risas nerviosas de la audiencia. Pero hay algunas cosas que necesito decir. Tomó aire profundo. Hace 9 años, estaba embarazada, sin trabajo, sin dinero y sin esperanza. Vendía galletas en la estación de tren para poder comer. Si me hubieran dicho entonces que algún día estaría aquí, recibiendo este premio, les habría dicho que estaban locos. Pero aquí estoy. Y no llegué aquí sola. Señaló a su mesa. Estas personas que me acompañan esta noche son la razón de este premio. Marta, que creyó en mí cuando yo apenas creía en mí misma. Carmen, Roberto, y todos los empleados de Dulce Vida que trabajan cada día con pasión y compromiso. Ustedes son mi éxito. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. Pero también quiero hablar sobre algo incómodo. Sobre por qué estaba vendiendo galletas en una estación hace 9 años. Fui despedida de mi trabajo por estar embarazada. Me dijeron que una mujer en mi condición era un lastre. Esa experiencia pudo haberme destruido. Y casi lo hizo. Pero también me enseñó algo crucial, que el peor momento de tu vida puede convertirse en el punto de partida para algo extraordinario. La sala estaba completamente silenciosa, cada persona pendiente de sus palabras. No voy a mentir y decir que fue fácil. No lo fue. Hubo noches donde lloré hasta quedarme dormida. Días donde no sabía cómo iba a pagar el alquiler. Momentos donde quise rendirme. Pero tenía una razón para seguir. Miró a David. Mi hijo. Este niño que fue catalogado como un lastre antes de nacer es ahora mi mayor bendición. Y quería construir un mundo donde él pudiera ver que los obstáculos no son finales. Son comienzos disfrazados. Aplausos comenzaron a crecer. Si este premio significa algo para mí, es la oportunidad de decirle a cada mujer, a cada madre, a cada persona que ha sido subestimada o descartada: tu historia no termina con el rechazo. Tu valor no lo define a alguien más. Y el éxito más dulce es el que construyes con tus propias manos, desde cero, con nada más que determinación y un sueño que te niega a soltar. Levantó el trofeo. Este premio no es solo mío. Es de cada persona que ha sido despedida injustamente. De cada madre que ha tenido que elegir entre su carrera y su familia. De cada emprendedor que comenzó sin nada. De cada ser humano que se negó a dejar que las circunstancias definieran su destino. Gracias. La ovación fue atronadora. La gente se puso de pie. Lucía vio a personas limpiándose lágrimas en toda la sala. Mientras bajaba del escenario, fue interceptada por docenas de personas queriendo felicitarla, estrechar su mano, compartir sus propias historias. Una mujer joven se acercó con los ojos rojos. Acabo de ser despedida por mi embarazo. Tu historia me da esperanza. Lucía la abrazó. Va a estar bien. No hoy, no mañana, pero eventualmente. Confía en ti misma. Más tarde esa noche, después de la ceremonia, cuando finalmente llegó a casa con David dormido en el asiento trasero y el trofeo en el asiento del copiloto,
Lucía se quedó sentada en su carro unos minutos antes de entrar. Sacó su teléfono y escribió un mensaje. Javier, vi tu entrevista en el vídeo. No tenías que hacerlo. Pero significó mucho. Gracias. Y espero que tu nuevo camino esté yendo bien. L. La respuesta llegó 10 minutos después. Lo hice porque era verdad. Y porque necesitaba que el mundo supiera el tipo de persona que eres. No por mí. Por todos los que necesitan ese ejemplo. Felicidades por el premio. Te lo mereces más que nadie. J. Lucía guardó el teléfono y miró el trofeo brillando bajo la luz del poste. Empresaria del año. Qué extraño era cómo la vida te llevaba a lugares que nunca imaginaste. Pensó en la Lucía de 26 años, llorando en el baño de Importaciones Ferrer, sintiendo que su vida había terminado. Si pudiera viajar en el tiempo y decirle a esa chica lo que vendría, ¿le creería? Probablemente no. Pero eso estaba bien. Algunas cosas tenías que vivirlas para creerlas. Cargó a David en sus brazos, tomó el trofeo con la otra mano, y entró a su casa. Mañana sería otro día de trabajo. Otro día de desafíos y decisiones. Otro día construyendo el imperio que había comenzado con 200 euros y una receta de galletas. Pero esta noche, solo esta noche, se permitiría sentir el triunfo completo. Lo había logrado. Contra todo pronóstico, contra todas las voces que dijeron que no podía, contra la versión de ella misma que casi se rindió. Lo había logrado. Y era dulce. Tan dulce como las galletas de su abuela. Tan dulce como la vida que había construido. Dulce vida, en todos los sentidos de la palabra. 5 años después de ganar el premio Empresaria del Año, Lucía estaba sentada en su oficina de Dulce Vida revisando una propuesta que la había mantenido despierta durante semanas. Era ambiciosa. Era arriesgada. Y era exactamente el tipo de proyecto que definía quién se había convertido. Fundación Dulce Vida para Madres Emprendedoras. La idea había comenzado 6 meses atrás cuando una mujer llamada Sandra la contactó por LinkedIn. Su mensaje era simple pero desgarrador. Acabo de ser despedida por mi embarazo. Leí tu historia. ¿Cómo empezaste? No tengo nada. Lucía la había llamado esa misma noche. Habían hablado durante 2 horas. Sandra tenía talento para la repostería, específicamente pasteles personalizados. Lucía le ofreció mentoría informal, le presentó contactos, le dio consejos sobre cómo empezar con recursos mínimos. 8 meses después, Sandra tenía un negocio funcionando. No era grande, pero era suficiente para mantenerse a ella y a su bebé. Y entonces llegaron más mensajes. Más mujeres con historias similares. Más situaciones desesperadas. Más potencial desperdiciado por sistemas injustos. Lucía no podía ayudarlas a todas individualmente. Pero podía crear algo sistemático. Algo duradero. La fundación ofrecería 3 cosas: microcréditos sin interés para madres emprendedoras, mentoría de empresarias establecidas, y un programa de capacitación en habilidades empresariales básicas. Todo financiado por el 10% de las utilidades de Dulce Vida y Dulce Vida Importaciones. Marta entró a la oficina con café. Tenía 62 años ahora, pero seguía siendo el pilar de la operación. Todavía pensando en la fundación. Tratando de decidir si estoy siendo valiente o tonta. ¿Por qué no ambas? Las mejores decisiones generalmente son las 2 cosas. Marta se sentó. ¿Qué te detiene? El dinero. No es poco lo que vamos a invertir. Y no tengo garantía de que funcione. Tampoco tenías garantía de que Dulce Vida funcionaría cuando empezaste con 200 euros. O de que comprar Importaciones Ferrer era buena idea. Has construido tu vida entera en hacer cosas sin garantías. Lucía sonrió. Tienes razón. Como siempre. Entonces deja de pensarlo y hazlo. El mundo necesita más mujeres como tú ayudando a otras mujeres a convertirse en versiones de sí mismas que nunca supieron que podían ser. Esa tarde, Lucía firmó los documentos. La Fundación Dulce Vida fue oficialmente registrada. La noticia salió en medios locales, luego nacionales. Las aplicaciones comenzaron a llegar inmediatamente, 200 en la primera semana. David, ahora de 13 años, ayudaba a su madre a revisar solicitudes después de la escuela. Mamá,
Esta mujer tiene 3 hijos y fue despedida por pedir permiso para cuidar a su hijo enfermo. Podemos ayudarla. Ponla en la pila de prioridades. Revisaremos su plan de negocios. Y esta tiene una idea increíble para productos de limpieza ecológicos hechos en casa. También a la pila. Trabajaban juntos, madre e hijo, seleccionando historias, identificando potencial, construyendo el futuro de mujeres que todavía no sabían que sus vidas estaban a punto de cambiar. Para el final del primer año, la fundación había ayudado a 32 mujeres a lanzar negocios. 28 seguían operando. Era una tasa de éxito del 87%, extraordinaria en el mundo de emprendimientos. Pero el impacto iba más allá de números. Lucía recibía cartas. Fotos de mujeres con sus bebés frente a sus nuevos negocios. Vídeos de agradecimiento. Historias de transformación que le recordaban su propia jornada. Una tarde, recibió una visita inesperada. La recepcionista la llamó. Lucía, hay un hombre aquí que dice que conoces. Javier Ferrer. Habían pasado 4 años desde que Javier dejó Dulce Vida Importaciones. Habían intercambiado mensajes ocasionales, felicitaciones de cumpleaños, comentarios profesionales en LinkedIn. Pero no se habían visto en persona. Hazlo pasar. Cuando Javier entró, Lucía casi no lo reconoció. Se veía bien. Saludable. Más joven que la última vez, de alguna manera. Llevaba ropa casual pero de calidad, y una sonrisa genuina. Lucía. Gracias por recibirme sin cita. Javier. ¿Te ves bien? Siéntate. Se sentó frente a su escritorio. Vine porque leí sobre la fundación. Y porque tengo una propuesta. ¿Qué tipo de propuesta? He estado trabajando los últimos 4 años en consultoría para pequeñas empresas en crisis, ayudándolas a reestructurar, a evitar los errores que yo cometí. No es glamoroso, pero es honesto. Y soy bueno en ello. Hizo una pausa. Quiero ofrecer mis servicios a la fundación. Gratis. Como mentor voluntario para las mujeres que estás ayudando. Lucía lo estudió cuidadosamente. ¿Por qué? Porque hay una deuda que nunca terminaré de pagar. No contigo, ya no. Eso está saldado. Pero con el universo. Con todas las personas a las que perjudiqué cuando era un imbécil arrogante. Esta es una forma de equilibrar la balanza. Javier, no tienes que hacer esto por culpa. No es por culpa. Es por propósito. Lucía, tú me enseñaste que el verdadero éxito no es lo que acumulas, sino lo que construyes en otros. He pasado 4 años aplicando eso en mi trabajo. Pero quiero hacer más. Quiero ser parte de algo que realmente importe. Y esto importa. Lucía consideró la oferta. Había algo poético en ello. El hombre que la había despedido por ser madre ahora queriendo ayudar a otras madres a triunfar. ¿Tienes experiencia con emprendimientos de repostería o manufactura pequeña? He trabajado con 7 en los últimos 2 años. Sé lo básico. Entonces sí. Bienvenido al equipo de mentores. Pero Javier, esto requiere compromiso real. Estas mujeres no tienen tiempo que perder con gente que no está totalmente dedicada. Entiendo. Y lo estoy. Durante los siguientes 2 años, Javier se convirtió en uno de los mentores más solicitados de la fundación. Era paciente, conocedor, y tenía una habilidad especial para ver potencial donde otros veían riesgo. Ayudó a 15 mujeres a estabilizar sus negocios, evitando errores críticos que él mismo había cometido décadas atrás. Y en el proceso, algo extraño sucedió. La incomodidad histórica entre Lucía y Javier se transformó en algo parecido a una amistad profesional. No íntima. No personal. Pero basada en respeto mutuo y propósito compartido. Un día, mientras revisaban casos nuevos, Javier comentó, ¿sabes? A veces pienso en cómo serían las cosas si yo no te hubiera despedido. Si hubieras sido un jefe decente. Probablemente seguirías siendo tu secretaria. Ganando poco. Sin haberme arriesgado nunca. Entonces no te arrepientes de cómo pasaron las cosas. Lucía pensó en la pregunta honestamente. Me arrepiento del dolor. Del miedo. De las noches sin dormir. Pero no me arrepiento de dónde me llevó todo eso. Soy quien soy por lo que pasé,
no a pesar de ello. Esa es una perspectiva muy generosa. No es generosidad. Es aceptación. Lo que pasó, pasó. Puedo pasarme la vida amargada por ello, o puedo usarlo como combustible para algo mejor. Elegí lo segundo. Para el 5º año de la fundación, habían ayudado a más de 200 mujeres. Los medios la llamaban el programa de emprendimiento femenino más exitoso de España. Universidades pedían a Lucía que diera charlas. Gobiernos locales querían replicar el modelo. Y David, ahora de 18 años, estudiaba administración de empresas con enfoque en impacto social. Voy a trabajar en la fundación cuando me gradúe, le dijo a su madre una noche durante la cena. ¿No quieres explorar otras opciones? Mamá, crecí viendo cómo cambiabas vidas. Cómo tomabas tu propio dolor y lo convertías en esperanza para otros. ¿Por qué querría hacer algo diferente? Esto es lo que significa éxito real para mí. Lucía sintió lágrimas en sus ojos. Su hijo no solo había sobrevivido a una infancia no tradicional. Había prosperado. Y más importante, había internalizado los valores que ella intentó modelar. Esa noche, sola en su casa, Lucía abrió una caja que guardaba en su closet. Dentro estaban recuerdos de su jornada, la primera bolsa de galletas que había vendido, el artículo del periódico sobre Dulce Vida, el trofeo de empresaria del año, fotos de la inauguración de Dulce Vida Importaciones. Y en el fondo, un sobre amarillento. Lo abrió. Era la carta de despido de Importaciones Ferrer. Fechada noviembre de 2008. Firmada por Javier Ferrer. Efectivo inmediatamente, su empleo ha sido terminado debido a baja productividad. Lucía la leyó una vez más. Y entonces, en un gesto simbólico que llevaba años contemplando, la rompió en pedazos pequeños. No con rabia. No con amargura. Sino con paz. Ese documento había definido tanto de su vida durante tantos años. Pero ya no tenía poder sobre ella. Era solo papel. El pasado documentado en tinta que se desvanecía. La vida de Lucía ya no estaba definida por lo que le habían hecho, sino por lo que había construido a pesar de ello. Y lo que había construido era extraordinario. Una empresa que empleaba a 80 personas. Una fundación que había cambiado 200 vidas. Un hijo que entendía el valor de usar privilegio para elevar a otros. Y un legado que duraría mucho más allá de ella. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Lucía pasó por la habitación de David. Estaba dormido con un libro sobre emprendimiento social abierto sobre su pecho. Lo cubrió con una cobija y besó su frente. Lo logramos, mi amor, susurró. No solo sobrevivimos. Florecimos. Y mientras apagaba la luz y cerraba la puerta, Lucía sonrió. Porque al final, la mejor venganza no había sido comprar la empresa que la despidió. Había sido construir una vida tan plena, tan significativa, tan llena de propósito, que lo que esa empresa le hizo se convirtió simplemente en el prólogo de una historia mucho más grande. Una historia sobre una mujer que fue echada por estar embarazada y terminó cambiando el mundo, una madre emprendedora a la vez. Una historia que apenas comenzaba.